Presidente de la Corte Suprema de Justicia, miembro de Sala General de la Universidad Libre de Colombia, reconocido docente de Derecho Penal de las mejores universidades de Colombia, incluyendo esta. Señor decano, doctor Hernando Álvarez, ilustres panelistas, señoras y señores, quiero comenzar manifestándole que la Universidad Libre es una universidad liberal en el sentido filosófico político de la expresión, y en consecuencia somos enemigos de los dogmas de cualquier naturaleza, y por tanto cualquier propuesta aquí puede ser libremente discutida. En esa forma, a través de la historia, nos hemos convertido en un baluarte del progreso del país. Obviamente que la conferencia que he pronunciado en otros foros está calculada para 2 horas, pero no se asusten, voy a resumirla en un cuarto de hora, 20 minutos. El problema es, o el tema de mi conferencia es cuál ha sido la evolución del problema de las drogas a lo largo de los últimos años. Miren, a principios del siglo pasado no era ningún problema, ni era delito. ¿Por qué? Porque no era negocio. Si ustedes repasan la historia, encuentran, por ejemplo, que en el año 28, como una forma de represión muy benigna, se decía que los extranjeros que importaran, comercializaran droga, serían sometidos a la expulsión como extranjeros perversos, pues. Eso era. Por ahí en el año 1928 encontramos otra norma y dice que el gobierno nacional prohíbe la importación y venta de marihuana, pero tampoco habla de ninguna sanción. La primera forma de represión la encontramos en la ley 95 del 36, que les comento fue el primer código penal moderno que tuvo Colombia. El resto de normas anteriores venían pues ya desde el tiempo de la colonia y de la independencia. Allí se estableció una sanción muy benigna para los que elaboraran, distribuyeran, suministraran, así dice la ley, así fuera de manera gratuita, sustancias narcóticas, pero esa pena era de 6 meses a 5 años de prisión, o sea, de una pena mínima de 6 meses, y obviamente no se hablaba ni se sancionaba a los consumidores personales, sino solo a quien la comercializaba. ¿Qué pasó? Así transcurrió la historia del país. En el año 50 no era un problema, y ni siquiera en el año 60. Obviamente que personas adictas a las drogas han existido a lo largo de toda la historia. Toxicómanos siempre han existido. Lo que pasa era que no era un problema. Las normas de esa época lo único que exigían, las del siglo pasado, era que los toxicómanos se inscribieran allá ante las autoridades gubernamentales, que se supiera cuál era la cantidad de dosis personal que requerían y que para la adquisición de esas sustancias psicoactivas se necesitaba una fórmula médica, no más, así era. Pero ¿qué pasó? A partir del año 60, dentro de una economía capitalista, se descubrió que eso era negocio, como descubrieron los que comercializaban el cigarrillo y el alcohol que eso era negocio, que eso le gustaba a la gente. Y entonces los negociantes, los capitalistas, empezaron a hacer campañas disimuladas para aumentar el consumo de drogas. Y entonces empezaron a repartir en los colegios, en los dulces, en las galletas, pequeñas dosis para volver adicta a la gente. Lo cierto fue que cuando nos dimos cuenta, el problema se había disparado, se había convertido en un problema no solo de salud pública, sino se había convertido en un problema de seguridad nacional. Y entonces vino el primer Estatuto Nacional de Estupefacientes, que fue la ley 1188 del 74,
que reglamentó casi en la misma forma que la ley 30 del 86, en forma muy parecida con 87 artículos, todo lo referente a las drogas, las campañas de educación, el Consejo Nacional de Estupefacientes, etcétera, etcétera. Y en lo que respecta al tráfico de drogas propiamente dicho, estableció una pena bastante severa que ya vino de 3 a 12 años, de 3 a 12 años. La ley 30 del 86 ya elevó esa pena de 4, aumentó el mínimo de 4 a 12 años. Pero en el año 70 ya el problema era casi incontrolable. Este decreto es del año 74. Los narcotraficantes, no solo el problema del narcotráfico, sino que detrás del narcotráfico vino la corrupción de la autoridad, el asesinato de policías, la muerte entre los narcotraficantes, los actos de terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la corrupción sobre todo a los propios funcionarios del gobierno. ¿Qué pasó? Se llegó a la conclusión de que, y por presión internacional, y por presión particularmente de los Estados Unidos, porque los comerciantes de la droga pues se convirtieron en exportadores, particularmente al mercado americano y al mercado europeo, que había que extraditarlos porque la justicia colombiana entonces aparecía como muy débil para sancionarlos adecuadamente. En el gobierno del doctor Turbay Ayala se aprobó el tratado de extradición con los Estados Unidos en el año de 1980, la ley 27 del 80. Entonces empezaron a esas personas a ser enviadas al exterior. Vino el gobierno del doctor Belisario Betancur. Él en una forma, yo creo que política, un poco populista, dijo que él no iba a extraditar a ningún colombiano. Y entonces muchas extradiciones que fueron inclusive aprobadas, hubo concepto favorable en la Corte Suprema de Justicia, fueron negadas. Me acuerdo que un señor Camilo Gómez Bangri, que tal vez fue una de las que negó, dijo, no, ¿qué pasó? El problema seguía, eso no apaciguó a los señores narcotraficantes, porque el negocio seguía floreciendo y sobre todo el valor de las drogas ilícitas en Estados Unidos tenía unos precios absolutamente exorbitantes. Eso no los apaciguó. Siguieron con su mercado ilícito, siguieron matando gente, siguieron matando policías, etcétera, hasta que mataron al ministro Rodrigo Lara Bonilla. Y entonces cuando mataron a Lara Bonilla, en el año 84, creo que en el entierro, en esos mismos, pocas horas después de haber dado muerte, el doctor Belisario Betancur dijo, cambiamos de política, vamos a extraditar colombianos. Y efectivamente extraditó a varios. Bueno, en el año 85 fue la toma del Palacio de Justicia por el M-19, operación que fue financiada por el narcotráfico y como muchos de ustedes lo pueden recordar, prácticamente acabaron con las altas cortes. Fue una tragedia terrible para el país. En el año 90 volaron el edificio del DAS, 70 muertos, cerca de 600 heridos, o sea, el narcotráfico se enseñoreó sobre el país. Así siguió la historia hasta cuando la ley aprobatoria del tratado, que fue en el año, la ley era del año 88, pero se declaró inexequible por la Corte Suprema de Justicia, por vicios de forma. El gobierno dictó una nueva ley para tratar de subsanar esos vicios de forma, que fue la ley 68 del 86, pero nuevamente esa ley volvió a caerse. Lo cierto fue que del 86 al 89 no tuvimos extradición con los Estados Unidos. ¿Qué pasó? En el año 89 asesinan al doctor Luis Carlos Galán. Y entonces se dice, el doctor Barco, tal vez la Presidenta de la República, entonces por medio de un decreto de Estado de sitio dijo, se restablece la extradición sin necesidad de concepto de la Corte Suprema de Justicia. Eso fue. Esa ley también se cayó. Se volvió a caer, también la dictadura inexequible. O sea que prácticamente el año 86 al 89 no tuvimos extradición con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Cuando matan a Galán, pues obviamente la conmoción del país fue terrible y es cuando se restablece la extradición por medio de un decreto de estado de sitio. Antes se había restablecido con la ley 68 del 96, del 86. ¿Qué pasa?
la furia de los narcotraficantes contra el gobierno colombiano, contra el Estado colombiano, contra la sociedad colombiana se aumenta. Es la época del apogeo de Pablo Escobar Gaviria. El presidente Gaviria asume el poder, convoca a la Asamblea Nacional Constituyente y en la Constitución del año 91 se establece como principio constitucional que no habrá extradición de colombianos por nacimiento. Se pensó que con eso se iba a apaciguar a los narcotraficantes y que se iba a acabar o por lo menos menguar el narcotráfico. Pablo Escobar, en el día nefasto de 19 de junio tal vez del año 91, dijo: me entrego, y entre voz y pistola dijo: ahora sí habrá paz para Colombia. Fue un día nefasto para la República, porque fue el sometimiento del gobierno, el vencimiento de la sociedad colombiana ante el poder del narcotráfico. Como algunos de ustedes lo recuerdan y otros lo han averiguado a través de la historia, se le asignó una cárcel que era un hotel de 10 estrellas, la cárcel de la Catedral allá en Medellín, en Envigado tal vez. Allá que se dedicó a seguir narcotraficando, a manejar sus empresas de exportación de narcóticos al exterior, particularmente cocaína, y a matar gente, inclusive dentro de la misma cárcel, con un escándalo nacional, hasta un sacerdote, el padre García Herreros, que no sé si estará en el cielo o en el infierno, ¿no? De todas maneras fue uno de los protectores o garantes, obviamente que de muy buena fe, de esa entrega. Lo cierto fue que llegó un momento en que se fugó de la cárcel, lo persiguieron por todo el país y le dieron muerte en el año 93. O sea, tampoco se apaciguaron. Lo evidente es que la extradición de colombianos se restableció en el acto legislativo número 1 del 97. ¿Y qué pasó? Nada, porque ahora ya los narcotraficantes quieren es que los extraditen, porque las penas en Colombia son tan terribles que antes decían, preferimos una muerte en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Ahora prefieren una cárcel en Estados Unidos, porque las penas son muy duras. ¿Qué pasó después con la legislación? Les decía a usted que en la ley 30 del 86 la pena se subió de 4 a 12 años. Pues bien, en este momento, de acuerdo con la ley, el Código Penal actual, que es la ley 599 de 2000, tenemos que la pena por narcotráfico en los casos más graves tiene un mínimo de 10 años, 8 meses, y puede llegar hasta la módica suma de 30 años. O sea que en Colombia actualmente narcotraficar en cierta cantidad de sustancia narcótica puede ser más grave que matar a una persona, porque un homicidio simple tiene una pena máxima de 25 años, en cambio el narcotráfico tiene una pena de 30 años. Bueno, el país ha sacrificado magistrados, lo de la Corte, lo del Tribunal de Medellín, de Antioquia. De la sala penal el único que salvó fue el doctor Luis Aníbal Gómez Gallego, que fue compañero mío en la Corte. Al resto los mataron. Han matado muchos jueces, policías, etcétera, etcétera. Y entonces nos preguntamos, ¿esa política represiva, señores representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia, ha producido efectos? Ninguno. El narcotráfico sigue igual. Tenemos que desgraciada y fatalmente concluir que la guerra contra el narcotráfico fracasó, y que, como aquí se ha dicho y repetido, y como lo dijo inicialmente el señor decano, es necesario cambiar de paradigma mental. El programa de nuestro computador mental hay que cambiar. Me parece que en la reciente reunión de las Naciones Unidas el gobierno colombiano logró un gran avance, que haya cierta flexibilidad de los gobiernos para manejar la política de drogas. Eso me parece muy importante, que ya estemos pensando en legalizar y descriminalizar el uso medicinal de la cannabis. Me parece que es un gran paso, pero tenemos que ir muchísimo más allá. Soy partidario
y lo he dicho no de ahora, desde el año 90 lo estoy diciendo, de que se autorice también el cannabis para fines recreacionales. Desde luego que con los debidos controles, como se controla cualquier otra droga. Y voy más allá. ¿A qué se debió que el narcotráfico se hubiera convertido en un problema de seguridad nacional y en un problema de salud pública? La plata, las ganancias, se convirtió en negocio, como ocurrió con el alcohol y el tabaco en Estados Unidos. Cuando fue prohibido, fue negocio, y llegaron los grandes capos y Al Capone y tal, hasta que los descriminalizaron. Yo no hablo de legalizar, no, eso siempre debe estar sometido a controles legales, es descriminalizar. Como anécdota y para terminar, porque el tiempo se me acabó, quiero comentarles que en el año 90, en plena guerra del cartel de Cali contra el Estado, se organizó un foro en la Universidad Nacional de Colombia. Ustedes saben que allá es un sitio donde hay muchas personas en el jardín de Freud que consumen cannabis para fines recreacionales. Uno no puede pasar por ahí porque llega mareado a la clase, que a la vueltica, ¿no? Así es. Allá se propuso un foro cuyo tema era concretamente descriminalizar el narcotráfico. Pues bien, no lo pudimos hacer, porque los narcotraficantes nos llamaron y nos amenazaron. O sea que los primeros interesados en que no se descriminalice son los narcotraficantes, porque se les acaba el negocio. Aquí podemos estar sometidos a todos los tratados internacionales, podemos hacer todas las elucubraciones, pero la guerra la tenemos perdida mientras eso siga siendo negocio. La manera de acabar con el problema es acabar con el negocio. Pero se me olvida decirles por último que no solo en Colombia, dentro de su política antidrogas y en el mundo, se ha sancionado severamente el narcotráfico y los cultivos, etcétera, sino que se tuvieron que crear nuevas figuras delictivas para luchar contra los bienes de los narcotraficantes, como fueron el enriquecimiento ilícito, el testaferrato, el lavado de activos, etcétera. Creamos instituciones para expropiarle los bienes a los narcotraficantes. Todo eso lo hemos hecho y sin embargo no hemos logrado acabar con el narcotráfico, todo lo contrario, les expropiamos los bienes y corrompimos a la oficina encargada de administrarlos. Esa es la triste realidad de Colombia. Total que les dejo pues sobre la mesa, sé que es algo muy complicado, que cambiar de paradigmas en un país tan conservador como este, y en el mundo, porque este es un mundo hipócrita, es un mundo de doble moral, es un mundo que dice aquí que la plata del narcotráfico quema y tal, pero si los narcotraficantes retiraran los dineros que tienen depositados en los bancos del mundo, los quiebran, inclusive el del Vaticano. Dejo eso como tema de discusión. Muchas gracias.